Yo quiero que hablemos bajo el tema hoy, obediencia desde la nueva naturaleza. Yo quiero que oremos. Acompáñenme a orar. Padre, te damos gracias. Gracias por tu inmenso amor, por tu inmensa misericordia. Gracias porque tú nos muestras tu fidelidad en los momentos extremos, Señor, donde no hay esperanza, Padre, pero tú, Señor, en tu inmenso amor, tú nos das, Señor, esa esperanza que nos sostiene, que nos afirma como hijos que dependemos de ti, Señor. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Háblanos en esta mañana conforme a tu propósito. Háblanos, Señor, dinos lo que tú quieres decirnos, Señor. Esa palabra que nosotros necesitamos, Señor, ayúdanos a recibirla, Señor. Esta porción, que seas tú, Señor, dirigiéndola en todo momento. Que no haya nada humano envuelto en esto, sino que seas tú, Espíritu Santo, hablándonos, guiándonos, trabajando con nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso, en Cristo Jesús. Amén y amén. Pues mis amados, vamos a buscar una porción de la palabra que está en Gálatas 5, del 13 al 17. Gálatas 5, del 13 al 17. Vamos a estar hablando bajo el tema obediencia desde la nueva naturaleza. Y dice la palabra del Señor lo siguiente. Empezamos en el verso 13 y dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros y no satisfagáis, dice, mirad que también no os consumáis unos a otros. Dice el 16: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. 17: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Esta palabra, mis amados, la escribe Pablo a los creyentes de Galacia, quienes después de haber experimentado el gozo de la salvación del Señor, el evangelio puro de Jesucristo, después de haber experimentado lo que Pablo había llevado a esta ciudad, había un conflicto en esta ciudad. Y el conflicto que había es que ese evangelio de libertad, de amor que Pablo había llevado, algunos hermanos insistían en que se volviera a la ley. Y habían uno que decía, no, pero ¿por qué estamos tan libres? ¿Por qué este evangelio de la verdad es tan libre? Volvamos un poco a la ley. Y había este conflicto en esta ciudad, en Galacia. Y este conflicto provocó entonces parte de lo que hizo Pablo en esta carta que escribe. Él empieza, lo pueden buscar, al inicio de los Gálatas. Pablo inicia diciendo: hay un solo evangelio, hay una sola verdad, y no depende de razonamiento humano, depende de la revelación que nos ha dado Dios Padre en Cristo Jesús. Y él decía: hay un solo evangelio, hay una sola verdad, y esa sola verdad es Cristo. ¿Quiénes están de acuerdo conmigo? Amén. Entonces había este conflicto en Galacia, y Pablo entonces insiste en que esta libertad, y vamos a conocer lo que es la verdadera libertad, porque no podemos confundir esa libertad, y vamos a ver lo que Pablo también hablaba, lo que querían esos hermanos acerca de la ley. Y definitivamente cuando nosotros vemos esto, vemos que él quería, o sea, esta iglesia que estaba sometida a la ley, no a la verdad, insistían en esa ley. Y Pablo establece que en Cristo eran libres y que debían manifestar amor. Él lo indica, en el texto lo dice. Entonces, en la porción que vamos a escudriñar hoy de la palabra, lo que estamos viendo,
Pablo insta a permanecer firmes en la libertad que Cristo había otorgado, en esa libertad. Pero que esa libertad debía usarse de manera adecuada conforme al Espíritu. Principalmente con la evidencia de ¿qué? Del amor, a través del servicio a los hermanos. Y reiteraba Pablo, en este caso, que debía amarse al prójimo como a nosotros mismos. Y que se debe andar en el Espíritu, no satisfaciendo los deseos de la vieja naturaleza, sino obedeciendo conforme a la nueva naturaleza. Aquí vemos dos realidades conforme al mensaje establecido para el día de hoy. ¿Y cuáles son esas dos realidades? Número uno, de que en Cristo somos libres y tenemos una nueva naturaleza como hijos. Y número dos, que debemos obedecer conforme a esa nueva naturaleza en el Espíritu. Estaremos desarrollando el mensaje en 4 puntos principales. Así que para los que toman nota, iniciamos con el punto número 1. Y es que en Cristo hemos sido llamados a vivir en libertad. Y esto basado en Gálatas 5, el verso 13, específicamente de lo que estamos estudiando la mañana de hoy. ¿Quiénes entienden aquí que tenemos una nueva naturaleza? Tenemos una nueva naturaleza. ¿Quiénes entienden aquí que somos hijos de Dios? Somos hijos de Dios. Cuando entendemos eso, entonces andamos como libres, andamos como hijos de Dios. En Juan 8:36 dice: así que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. La libertad consiste en el Hijo. Repito, la libertad consiste en el Hijo, en Cristo, en nosotros y manifestado por nosotros. ¿Quiénes están conmigo? Si tenemos libertad implica que ya no somos esclavos. Muchas veces somos libres y queremos insistir en andar en esclavitud. Y muchas veces vemos la esclavitud con los grilletes acá. No. En este tiempo no tenemos esa esclavitud en nuestro contexto. Pero hay una esclavitud en tantas cosas del sistema. Y de repente nosotros insistimos en ser esclavo del sistema, en ser esclavo de las redes, en ser esclavo de tantas cosas que están ocurriendo hoy en día, ser esclavo de las malas noticias, ser esclavo de la incertidumbre, ser esclavo de tantas cosas. Insistimos en eso. Y dice el Señor que somos libres, verdaderamente libres en Él, incluyendo de eso que nos esclaviza. Y que de repente pasan esas zorras pequeñas y no le estamos viendo, vemos las esclavitudes grandes, vemos las situaciones grandes y no estamos viendo que en pequeñas cosas estamos siendo esclavos. Y el Señor quiere en esta mañana que entendamos que en Él nosotros somos libres. Tú eres libre, Leo. Tú eres libre. Tú eres libre. Tú eres libre en Cristo. Amén. Tú eres libre. Yo soy libre, somos libres en Él, porque Él es la verdadera libertad. Tú eres libre, tú lo eres. Entonces, ahora somos hijos por medio de Cristo. Y dice en Gálatas 4:7 que somos herederos de Dios por medio de Cristo. Y esta libertad, mis amados, atención con esto, no es un pretexto para pecar, sino una responsabilidad para obedecer. Repito. Esta libertad no es un pretexto para pecar, sino una habilidad, ¿verdad?, que debemos tener, una responsabilidad para nosotros obedecer. Y este pretexto que indica la palabra viene del griego ocasión, apormé, punto de partida. Es decir, no tomo esta libertad, no tomo esto que Dios me ha entregado, no tomo esto que tengo en Cristo para entender que soy libre y llego al libertinaje. El libertinaje es distinto a la libertad. La libertad es en Cristo. Y eso implica que tengo mayor responsabilidad como hijo de Dios. Y la responsabilidad también se puede entender, se describe como la habilidad de responder ante un hecho. Es Dios que ha producido en nosotros. ¿El qué? ¿El qué ha producido Dios? El querer como el hacer. La intención y la acción para cumplir su perfecta voluntad y nosotros obedecerle. Filipenses 2:13
para los que toman nota. Y me gusta la Nueva Traducción Viviente, como dice en este texto, que dice: pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Y esto me recuerda de una historia de un niño, una historia, hace mucho la escuché. Un niño que le pregunta a su padre: papá, ¿tú crees que es posible que duremos un mes sin fallarle a Dios? ¿Tú crees, papá, que es posible un mes sin fallarle a Dios? Y el papá le dice: wow, mi hijo, wow, es mucho, un mes. No creo, mi hijo, que duremos un mes sin fallarle a Dios, porque es muy fuerte. Y dice él: bueno, papá, pues una semana sí, papá, una semana. Y el papá mira para todos los lados y dice: hijo, ay, lamento decirte que es muy difícil durar una semana, porque es que el carro se mete en el medio cuando tú vas saliendo y de repente tú piensas en algo y en el trabajo uno te mira mal. Hijo, es difícil. Y dice el hijo: oh, papá, un día sí, un día podemos, papá, claro que sí. Y el papá entonces hace un silencio profundo y respira. Esas son de las preguntas que hacen los hijos, ¿verdad? Aquellos que tienen hijos saben que hacen una pregunta buscapié. Y el papá respira y dice: hijo, es difícil. Un día yo no creo, hijo, porque es que el pensamiento, o sea, tantas cosas que podemos hacer. Y dice el hijo, se salta la hora y va al minuto porque quiere una respuesta de su papá. Y le dice: papá, un minuto. ¿Podemos durar un minuto sin fallarle a Dios? Y el papá lo mira a los ojos de manera muy seria y le dice: hijo, creo que sí. Creo que haciendo el esfuerzo podemos durar un minuto sin fallarle a Dios. Y el hijo se alegra, le cambia el rostro y le dice: pues papá, vivamos la vida minuto tras minuto. La verdad es, mis amados, que Él es que ha puesto el querer como el hacer. En Él nosotros podemos dar el paso y creerle, creer en su fidelidad, minuto tras minuto, caminando en fe, confiando que Él se está perfeccionando en nosotros. Entendiendo esa verdad, vemos en esperanza de que estamos en ese proceso de perfeccionamiento que hemos aprendido acá en nuestras exposiciones anteriores de nuestro apóstol. Entonces, sí, mis amados, Él es que pone en nosotros el deseo y el poder para hacer lo que a Él le agrade. No debe haber un extremo, mis amados, en la libertad como acción y en la ley. Los dos son pecaminosos, los dos son de la carne. Tanto el libertinaje, la libertad extrema, como la ley extrema. Muchas veces el que es muy de ley entiende que el que está mal es el que está muy libre. Pero igual está en una condición similar. ¿Por qué? Porque no hay un evangelio ni de ley ni de libertad en acción. Es un evangelio, es el de Cristo. Es el de Cristo. Ese es el evangelio. Entonces Cristo es la libertad manifiesta en nuestras vidas. Utilicemos esa libertad para expresar a Cristo a los demás. En amor, expresemos ese amor. En Cristo, dice la palabra en 2 Corintios 5:17, dice que en Cristo somos una nueva especie. Las cosas viejas de cuando éramos esclavos del pecado ya pasaron y esa no nos define. No permita que lo que haya ocurrido antes de tú tener una nueva naturaleza en Cristo te defina. No permita que esa culpa que el enemigo quiere que nosotros tengamos sea parte de nuestro día a día. Y que de repente vengan esos pensamientos: no, porque tú eso, no, porque tú hiciste esto. El enemigo es que culpa. En el Señor somos libres, no hay culpa. Él nos libró. Dice la palabra que le echa nuestros pecados, lo pone en el fondo del mar y lo pone como que, ¿cómo es que lo pone? Como blanca lana. Y jamás se recuerda de ellos. Entonces, mis amados, entendamos esa realidad.
Entendamos que en Él nosotros somos libres. Punto número 2. El amor es una evidencia de la nueva naturaleza. El amor es el cumplimiento de la voluntad de Dios. El verso 14 de Gálatas 5, de lo que estamos leyendo. Y he aprendido a lo largo de los años que la ley definitivamente me ayuda a obedecer, pero es la gracia, es el amor manifiesto en Cristo lo que me transforma. Aplícalo con tus hijos y dime si no. La ley genera parámetros. Esto y esto. Yo mismo, no estamos hablando de padre e hijo ahora, pero parámetros. Esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto. Pero cuando tú ves la verdadera transformación en tus hijos es cuando tú empiezas a manifestar la gracia. Evidentemente necesitamos disciplina. Claro que sí, yo no estoy hablando de eso. Lo que estoy hablando es que la ley me ayuda a obedecer, pero lo que genera transformación en la vida de mis hijos es la gracia. Entonces, cuando entendemos esa realidad, nosotros empezamos a andar en gracia y manifestar la gracia, porque ¿de dónde nos sacó Dios a nosotros? Si fuera por eso yo no pudiera estar aquí parado en este escenario. ¿De dónde nos sacó Dios a nosotros? Él nos, por gracia, y nos ha transformado por gracia. Entonces, Cristo es la mayor expresión de amor que ha existido. Juan 3:16. Primero debo amar a Dios con todo mi corazón, alma, mente, fuerza. Es lo principal, dice Marcos 12:30. Y sigue que el segundo es semejante al primero, que es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Marcos 12:30, también lo dice en Romanos 13:8 y también en Lucas 10:27. Ojo con esto, implica que debo amarme. Un hijo de Dios debe amarse. ¿Sí o no, Leo? Un hijo de Dios debe amarse para poder amar al prójimo como a nosotros mismos. Nos amamos y transmitimos ese amor. Si no me amo, ¿cómo sé qué es el amor? ¿Verdad? Entonces me amo y transfiero ese amor que estoy teniendo, pero ese amor evidentemente en Cristo, sin caer en otras cosas, sin caer en hedonismo y en otras cosas como esa. El amor manifiesto en Cristo, conmigo y con los demás. Entonces, en la nueva naturaleza no puede haber competencias o lucha de poder. La palabra habla de ministros competentes, no de ministros competitivos. Cuando entendemos esa realidad, entendemos que, mi hermano, si el Señor ha puesto gracia, vamos, claro que sí, te apoyo, vamos arriba. ¿Por qué? Porque tiene que haber un amor manifiesto, tiene que haber algo que no implica competencia. Y esto Pablo lo decía a los Gálatas. Entonces, no puede haber competencia ni lucha de poder. En la nueva naturaleza no puede haber soberbia. Eso es incompatible con una vida de un hijo de Dios. El odio está en la oscuridad. Búscalo, Juan 2:11. El odio está en la oscuridad y el amor en Cristo es la luz. No son compatibles entre sí. El odio y el amor no son compatibles, no habitan en un mismo espacio, no habitan. O tú odias o tú amas. Y el amor manifiesto en Cristo nos enseña a que no podemos tener odio para con el otro. Y esta manifestación no es de apariencia de piedad, sino que debe salir desde la nueva naturaleza espiritual. Segunda de Timoteo 3:5, primera de Juan 2, del 9 al 10. El amor no es un parámetro teórico, es una verdad presente para manifestación. Repito esto, el amor no es un parámetro teórico, es una verdad presente para manifestación. Los que aman a Dios obedecen su palabra, primera de Juan 2:5. Los que obedecen su palabra manifiestan el amor de Cristo, primera de Juan 2:7. Entonces, como punto número 2, acabamos de tocar que el amor es una evidencia de la nueva naturaleza. Y nosotros debemos evidenciar ese amor a nuestro alrededor. No solamente aquí en la iglesia, no solamente en un espacio donde estamos exponiendo la palabra. Debemos expresarlo en nuestras casas, expresarlo con nuestra familia, expresarlo en nuestro trabajo, porque el amor es una evidencia de la nueva naturaleza. Amén. La naturaleza pecaminosa provoca a hijos de desobediencia. Punto número 3.
Esto basado en Gálatas 5, versos 17, 19, 20 y 21. La nueva naturaleza implica no tener las inclinaciones que teníamos antes de ser hijos de Dios. Esta desobediencia se expresa en las obras de la carne que no son compatibles con el Espíritu. Estas son enemistad contra Dios, ¿verdad? Que está en Romanos 8:7, Santiago 4:4, que tiene que ver con todo lo que conocemos, idolatría, hechicería y todo lo demás, las inmoralidades en toda su expresión, mala relación con los demás, pleitos, celos, iras, contiendas, vanagloria, situaciones almáticas que tienen que ver con ambición, que tiene que ver con egoísmo, que tiene que ver con envidia, daño al templo del Espíritu, que es su cuerpo. Todo lo que daña al cuerpo del Espíritu entonces es parte, no es compatible con la nueva naturaleza. Y la práctica continua de la desobediencia. Podemos tener eventos, podemos tener alguna situación y le podemos pedir al Dios, pero no le podemos pedir al Señor, pero no somos practicantes, desobedientes practicantes. Entonces la práctica continua de la desobediencia muestra rebeldía en contra de Dios, y esto es incompatible con el Espíritu, como vimos en el texto que leímos. Entonces, la desobediencia trae como consecuencia, vamos a ver estas consecuencias, 5 puntos de consecuencias de la desobediencia. Gloria al Señor. Lo primero es que la desobediencia trae como consecuencia, número 1, muerte espiritual, Romanos 6:23. Número 2, mal testimonio, eres piedra de tropiezo, Primera de Pedro 2:8. Número 3, trae vergüenza, Proverbios 6:33. Número 4, daño al entorno personal, familiar y ministerial. Siempre afecta a otros la desobediencia. Siempre afecta a otro, nunca se queda en tu entorno, nunca se queda trancada, siempre termina impactando a tu entorno la desobediencia. Y número 5, resta autoridad. La desobediencia desautoriza, la obediencia da autoridad en el Espíritu. Y eso sucede, hemos trabajado con casos donde hemos visto hijos que no ven la autoridad de su padre porque han experimentado situaciones familiares de que el padre desobedeció. Y hemos tenido que trabajar eso. Sin embargo, cuando nosotros actuamos con obediencia, eso te da autoridad sobre tus hijos. Eso te da autoridad sobre tu entorno, sobre tu contexto, porque tú estás andando en obediencia. Entonces, definitivamente, la obediencia brinda autoridad. Entonces, recuerden que no solamente impacta a donde nosotros estamos, sino que impacta en nuestro entorno personal, laboral, familiar, en todo el sentido de la palabra. Entonces, punto número 4, y con esto vamos concluyendo. Número 4, cuando andamos en la nueva naturaleza, somos hijos de obediencia. Gálatas 5, versos 22 y 23 del texto que estamos tratando. Primero, esto se evidencia con el fruto, que es el resultado de andar en obediencia a Dios. El fruto es el resultado de andar en obediencia a Dios. Cristo es la semilla que proporciona el fruto. Mateo 13:37, para que lo puedan escuchar y lo puedan leer, y versos 22, en este caso en Gálatas que estamos estudiando. Un hijo de obediencia manifiesta el fruto del Espíritu. Amor como primero, ¿verdad? Conocemos el fruto del Espíritu. Obedece por amor, con amor, y entrega amor a los demás, como nosotros hemos visto. Número 2, con gozo. Obedece con gozo, sin carga, porque tiene una nueva naturaleza y manifiesta esa nueva naturaleza. Obedece con paz, puede estar en paz en medio de los procesos, como hablaba Catherine, tremendo, poderoso testimonio. En medio de los procesos, y tiene y transmite paz en su entorno. No es una gente que no transmite paz, es una persona que transmite esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Una persona que, un hijo de Dios de obediencia, manifiesta el fruto del Espíritu con paciencia, espera en Dios y permanece tranquilo ante los desafíos. Benignidad viene del griego krestos, es un hijo de Dios generoso, amistoso a su alrededor. Es una persona que evidencia eso a su alrededor
Igualmente bondad actúa con amabilidad, con una esencia de entrega como Cristo lo hace. Fe sabe esperar, tiene confianza y esperanza en el Señor y manifiesta esa fe. Mansedumbre se mantiene con calma en medio de la adversidad y de las provocaciones. Y templanza, como último, es moderado, tiene un carácter que no sucumbe a lo externo, se mantiene firme en el Señor. Definitivamente, mis amados, cuando el fruto es evidente, bendice a otras personas, esto se conecta con amar al prójimo como a nosotros mismos. ¿Quién está de acuerdo conmigo en esto? Cristo es la semilla que proporciona el fruto. Ese fruto es evidente. Nosotros manifestamos ese amor. Nosotros estamos en Él. Obedecemos desde esa nueva naturaleza, no con razonamientos humanos, sino de lo que me dice la palabra del Señor. Estoy viendo lo que me dice la palabra por revelación, lo recibo. Cristo en mí entonces me ayuda. Él pone en mí el querer como el hacer, el deseo y el poder por su perfecta voluntad. Entonces en Él nosotros podemos obedecer desde la nueva naturaleza. En Él nosotros podemos obedecer desde la nueva naturaleza. Entonces podemos decir lo siguiente: en Cristo somos tierra fértil que produce el fruto. Y ese fruto entonces es evidente. Repito, en Cristo somos tierra fértil que produce el fruto, y ese fruto es evidente, es manifiesto, se nota, se ve, se expresa. Esto es, se exprime. Cuando te exprime, ¿qué está saliendo? ¿Qué es lo que está saliendo? ¿Es la nueva naturaleza o la vieja naturaleza? Es una buena pregunta para hacernos nosotros mismos. En los momentos extremos, en las situaciones donde nosotros tenemos que evidenciar a Cristo, que normalmente no son aquellas que se preparan, no son aquellas que sencillamente tú puedes decir, eso viene por ahí, cuidado que eso viene por ahí. No, es en lo inesperado. En eso inesperado que ocurre en la familia, que ocurre en la casa, que ocurre en el trabajo, que ocurre en diversas cosas, en diversas posiciones. Eso inesperado, ¿cómo nosotros estamos reaccionando? ¿Estamos reaccionando desde la nueva naturaleza o estamos reaccionando desde la vieja naturaleza? Somos hijos de Dios, Él nos ha hecho libres, y como nos ha hecho libres, nosotros debemos accionar y manifestar desde la nueva naturaleza. Nos ocurre a todos, tenemos situaciones extremas y de repente, wow, me ha pasado, no una vez, varias veces, y de repente yo, Dios mío, ¿cómo actué aquí? Esto no es manifestación. Dios mío, mi amor, perdóname que te dije algo que no debí decirte. Mi amor, perdóname que de repente a mi esposa, ¿verdad? Reaccioné como no debía reaccionar. En la cancha de básquet, estamos jugando un juego de contacto, de repente las cosas se ponen agrias y tú dices, Dios mío, perdóname, quiero manifestarte. Y así debemos manifestar al Señor en todas las áreas de nuestras vidas. Entonces, en conclusión, nosotros podemos decir lo siguiente: debemos andar en libertad como hijos de Dios, manifestando el amor fundamentado en la palabra, no el amor que nos está mostrando el sistema y que nos está mostrando las redes sociales. El amor evidenciado y fundamentado en la palabra de Dios, crucificando en Cristo nuestras pasiones, evidenciando el fruto con una vida de devoción y agrado al Señor, entendiendo que si vivimos por el Espíritu, debemos andar por el Espíritu, obedeciendo desde la nueva naturaleza en Cristo. Amén. Entonces yo les pregunto, mis amados, y nos hacemos esta pregunta: ¿estamos convencidos de que tenemos una nueva naturaleza? Amén. ¿Quiénes lo creen? Mira al que está a tu lado. El que está a tu lado tiene una nueva naturaleza. Tiene una nueva naturaleza. Y aunque tú tengas mascarilla, tú puedes sonreír, la gente lo nota.
Sonríele a la persona que está a tu lado. Sonríele como una persona que tiene una nueva naturaleza en Cristo. Y que el Señor le ha proporcionado el querer como el hacer por su perfecta voluntad. Y le ha dado esa capacidad de reaccionar en Él ante los desafíos que nosotros tenemos. Desde la nueva naturaleza que en Él nosotros portamos. Entonces, tenemos nueva naturaleza en Él. Amén. ¿Lo creemos? Amén. En este tiempo que estamos viviendo, que los sistemas nos dicen, y todas las personas que estamos viendo y vemos las noticias nos dicen que lo que se avecina es una tormenta en términos económicos, que hay que procurar guardar. Hay gente, señores, yo conozco personas que están guardando almacenes. Visité a alguien que está guardando habitaciones y almacenes de latas y de alimentos, porque lo que entiende que se avecina es una situación económica extrema. Lo vi, mi esposo y yo lo vimos. Y entramos a esta habitación y yo dije, ¿qué es esto? Y nos dijeron, no, estamos, como decimos aquí, guardando pan para mayo. Y nos enseñó esto y a nosotros nos sorprendió. Y va comprando y viendo. Y ya llenó una habitación y va rumbo a llenar la otra habitación. Ojalá que no se le venza eso, porque eso tiene fecha de caducidad. El asunto es que todo lo que el sistema nos está proyectando es que vamos a tener situaciones. Es que hay un tema económico difícil, el tema del desempleo post pandemia, y hay esa situación. Pero nosotros que tenemos la nueva naturaleza en Cristo, no podemos ver lo que está aconteciendo y lo que puede acontecer desde el punto de vista de esclavo del sistema, pensando de que nos va a ir mal, pensando más mal no nos puede ir, porque, empezando desde esa plataforma. No podemos. Tenemos que tener nuestras expectativas en el Señor, entendiendo que Él nos sostiene, entendiendo que Él proveerá, entendiendo que como hijos suyos podemos acercarnos al trono, a Él, y decirle, Abba, Padre. Podemos decirle y podemos clamarle. Entonces, nosotros no dependemos del sistema, nosotros dependemos del Señor. Entonces debemos entender eso, y nuestras expectativas deben estar cifradas en Él, cimentadas en Él. Y está bien poder organizarse, está bien poder planificarse, está bien poder tener ahorros, claro que sí. Y aquel que entienda que un almacén le puede dar seguridad, pues tenga su almacén, no hay problema, respeto eso. Sin embargo, mi libertad no depende del almacén de alimentos que yo tenga, ni cuánto tengo en el banco y de cuánto cero tengo en mi cuenta del banco, sino que depende del Señor. Amén. Gloria al Señor. Otro punto: ¿qué tanto amo a Dios? ¿Qué tanto me amo? ¿Qué tanto estoy amando a los demás? ¿Qué tanto amo a Dios? Número uno. ¿Qué tanto me estoy amando con lo que estoy haciendo en el día a día? Número dos. ¿Y qué tanto estoy amando a los demás? Debemos reflexionar hacia adentro y ver estos puntos. Cuando nos exprimen las circunstancias, lo que decíamos ahorita, ¿qué sale de nosotros? ¿Sale la nueva naturaleza o la vieja naturaleza? Y Él no tiene sombra de variación, Él no depende de sistemas, no depende de circunstancias. Por lo que nosotros debemos obedecerle desde la nueva naturaleza que tenemos, en el entendimiento de quiénes somos en Él. Somos hijos, y si somos hijos somos libres, y si somos libres tenemos a Cristo, porque Él es la libertad. Y si tenemos a Cristo tenemos amor, porque Él es amor. Y si tenemos amor tenemos que manifestarle en los diferentes lugares donde nosotros estamos. Y la gente yo debo evidenciar de que Cristo está en mí, por mí y para mí. Entonces Dios ha sido bueno. ¿Quiénes creen esto? Amén. Dios ha sido muy bueno. Dios ha sido muy bueno. Padre, yo quiero orar en esta hora, Señor, por esta nueva naturaleza que nosotros portamos. Que nosotros podamos entender que somos hijos tuyos. En cualquier circunstancia somos hijos tuyos. Y que si somos hijos tuyos, Señor, somos libres. Padre, ayúdanos a manifestar este amor que tú nos has dado, Señor, y sobre todas las cosas,
a romper todas las cadenas en tu nombre. Todo aquello que ha estado oprimiendo, que ha estado deteniendo el cumplimiento de tu voluntad en nuestras vidas, Señor, en esta hora yo oro en el nombre poderoso de Jesús, para que desde la nueva naturaleza nosotros caminemos como hijos en esperanza, en libertad, obedeciéndote, Señor, en toda circunstancia, en lo que se ve y lo que no se ve, en el stage y en el backstage, en todo, Señor, que nosotros te manifestemos y te obedezcamos. Padre bueno, yo oro en esta hora en el nombre poderoso de Jesús por aquellos, Señor, que aún no han experimentado tener una nueva naturaleza en ti. Aquellos que están en el proceso, Señor, de conocerte. Yo oro, Señor, por personas que están acá que no te conocen. Por personas que están acá, Señor, que puede estar en el proceso, Señor, pero aún no han experimentado eso que tú proporcionas. Yo oro por ellos, Señor, en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Oro por los hijos de Dios que manifiestan la nueva naturaleza, que te obedecen, para que tú nos sigas, Señor, ayudando y poniendo y colocando, así como dice tu palabra, el querer como el hacer, el deseo y el poder, para poder cumplir con tu perfecta voluntad. Ayúdanos, Señor, a reaccionar de la mejor manera. Ayúdanos, Señor, a obedecerte en toda circunstancia, y ayúdanos a hacerlo por amor, porque eso es lo que tú nos has brindado. Ayúdanos a andar en libertad y no abogar a la ley para poder estar como esclavos, sino que podamos ser libres en ti, porque hay un solo evangelio, un solo mensaje, que es tu mensaje, Señor. Es el mensaje de Cristo, es el mensaje de Jesucristo, tu Hijo. Te damos gracias, Señor, y te pedimos, Padre, porque esta palabra que hemos recibido, aquellas cosas que tú tenías que hablarnos, Señor, que nosotros las recibamos y que podamos poner en práctica en nuestra vida cotidiana. Te doy gracias, Padre, gracias porque no depende, obedecer no depende de mi humanidad, no depende de mi razonamiento, depende de ti, depende de lo que tú has colocado, depende, Señor, de mi conexión contigo, de mi comunión contigo, de recibir de tu palabra, de estar en oración, de saber, Señor, que tú estás ahí y que puedo clamarte como Abba, Padre. Te doy gracias, Señor. Gracias por este tiempo. En el nombre poderoso, en Cristo Jesús. Amén y amén.